Bien, Shalom Amor, Eliezer Centro Educativo Shoresh en la ciudad de Cleveland, Ohio. Bueno, invitándoles a nuestro próximo curso. Tenemos una clase interesante como parte de las temáticas que vamos a estar tocando en este curso. Así que vamos a la clase de hoy. También le invitamos al final, vamos a volver a tocar este tema de que visiten nuestro canal y así pues pueden tener alguna idea sobre aquellas temáticas que estamos tocando en medio de esta serie de cursos que estamos ofreciendo. Vamos a la clase de hoy. Bienvenidos sean todos. Ok, bien. Esta es la clase promocional de nuestro curso sobre los rollos del mar muerto, sobre Jesús, los ebionitas y las posibles influencias en el cristianismo. Uno de los temas que vamos a estar tocando es el tema de la escatología. Ya estuvimos hablando algo de la mesianología, aunque nos falta todavía expandir un poco más en el concepto de el Mashiach Ben Sadok o Ben Aharón, que es el Mesías más importante dentro de esta literatura, que es el Mesías sacerdotal. Ahora, vamos a hablar de los posibles orígenes de la escatología del segundo templo junto a la expectativa mesiánica, porque estos dos aspectos trabajan paralelamente, ¿no? Uno no está ausente del otro, así que no existe un acuerdo absoluto sobre lo que constituye la escatología apocalíptica, ni con respecto a sus orígenes, ni a sus contenidos. Muestra influencias de la profecía del Antiguo Testamento para los que son cristianos o de él, pues especialmente los Nevi'im, y también y la literatura sapiencial. Nos referimos a los Tehilim, libro de Cogelet, el libro de Cantar de los Cantares, para dar un ejemplo, pero también hay corrientes del dualismo persa y de la astrología babilónica, y eso es realmente muy, pero que muy importante. Así que tenemos rangos variados que todos estos elementos suman a lo que vamos a estar definiendo como escatología, y con escatología nos referimos a los eventos del tiempo final y a la apocalíptica o a la revelación, como sea en algunos casos se ha traducido. Bueno, tenemos que al principio principal de la fe judía era que el principio principal de la fe judía era que un Dios verdadero era el creador y gobernante de todo lo que había en él, y al mismo tiempo la experiencia real del pueblo de Dios en el mundo fue catastrófica. La conquista de Asiria y Babilonia, el exilio en tierras extranjeras, la dominación persa, la llegada de los griegos y finalmente los romanos, las cargas de la guerra, la ocupación, la helenización forzada y los impuestos por las potencias imperialistas produjeron una experiencia intolerable de alienación e impotencia, y la historia de la humanidad fue un virtual descenso a los infiernos. Pero Dios era el gobernante de todas las cosas y por lo tanto debe haber preordenado los trágicos acontecimientos de la historia humana. Por tanto, había algún plan divino mediante el cual los horrores de la historia alcanzarían un clímax y todo cambiaría. Y la esperanza era que el mundo volviera a ser muy parecido a como había sido al principio de los tiempos, un paraíso en el que el pueblo elegido de Dios sería
vindicado. Ahora, esto es muy, pero que muy importante. Tenemos que recalcar varias cosas aquí. Lo primero es que parece ser que aunque no tenemos un punto exacto, y sí vamos a hablar del libro de Daniel, sobre esta expectativa, ¿no? Esta literatura escatológica, eh, hay algo que se llama la esperanza. La esperanza era que el mundo volviera. Y esta palabra, tikva o la esperanza, es muy, muy importante. Y lo otro es básicamente eh, el exilio a Siria, Babilonia, a tierras extranjeras, a la dominación persa. Hasta aquí fue el exilio. Luego en el 515 con Zorobabel se reconstruye el segundo templo y Esdras y Nehemías. Y luego viene un periodo de 100 años de autonomía macabea, ¿no? Con los asmoneos o los macabeos, lo cual fue un súper desastre. Y hubo una guerra civil enorme entre saduceos y fariseos. Hubo mucha sangre. eh, y luego es que en el 63 llega a Roma, 63 antes de la era común, y toma control. Estamos hablando bajo Pompeyo. Y de aquí en adelante, este periodo fue el periodo de la helenización. Vamos a ponerlo acá. El helenización. Bueno, y este es el periodo fuerte de guerras y de levantamientos contra Roma. Okay. So, de estas dos ideas, tanto de la helenización, de el periodo persa, que es este periodo persa. En el periodo persa lo que tenemos es las influencias del zoroastrianismo, las cuales fueron grandes, afectaron el Shabbat, afectaron el calendario, afectaron el dualismo entre el bien y el mal, afectaron la angelología, afectó la idea y el desarrollo de la idea de la resurrección, de el paraíso, bueno, esto realmente tuvo un impacto enorme, enorme en el judaísmo, pero también, pero también la helenización básicamente es el periodo, tuvo un impacto. Aquí no fue un impacto literario, pero aquí sí, y fue un impacto total y literario que va a dar el desarrollo de la literatura, eh, de los rollos del mal muerto, de Qumran, pero también literatura que ya estaba, que fue llevada a Qumran. Pero también tenemos en este periodo, especialmente aquí en el 100, aproximadamente 64, tenemos el libro de Daniel, el cual va a ser como el manual de texto, donde ya está influenciado enormemente por ambos de estos dos pensamientos, pero enormemente, a una proporción muy, pero que muy grande. Y lo otro también es la idea esta idea es problemática, la idea de que un mundo muy parecido a como había sido al principio de los tiempos. Eso es una falacia. Un paraíso. Nunca hubo tal cosa como esto. Nosotros no sabemos de un solo periodo bíblico
que las cosas hayan sido así, eh, dado que el relato de la creación se toma mayormente como un relato alegórico, no como una existencia del mundo realmente de esta forma. Y eso pues es altamente eh, problemática, ¿no? Eso es problemático. Bueno, tenemos dentro de esa literatura, tenemos la Asunción de Moisés, una obra contemporánea del Nuevo Testamento, y es particularmente interesante por el uso del concepto de el reino de Dios, el reino de Dios. Lo que quiero llegar con esto, con esta idea del reino de Dios, es que esto no es una idea original de Jesús. ¿Ok? Va a ser una idea central de el concepto y también eh, mayormente, probablemente de grupos esenios, probablemente algo de eso, pero no es hasta el mensaje de Jesús. Este es el concepto clave y también de la predicación de Juan el Bautista, el cual va a sobrevivir seguidores de Juan el Bautista que van a competir con el movimiento de Jesús y que todavía existen al día de hoy, a pesar que se habían mantenido mayormente en el Mediano Oriente. Y otra forma de esta esperanza está asociada a la venida de el hijo de David que se encuentra en el primer siglo en un documento llamado Los Salmos de Salomón, especialmente capítulo, diríamos, 14, 17. A pesar de la variedad de formas de expresión, la esperanza de una serie culminante de acontecimientos que conduzcan a la intervención final. ¿De quién? Bueno, de Dios. Y escatológica en la historia humana, directamente a través de figuras intermediarias, la cual ese mensaje es constante. Y a través de esos eventos el mundo cambiaría para siempre y se transformaría en un mundo perfecto. Eso es una gran falacia. En el que el pueblo de Dios sería bendecido para siempre por su fidelidad. Nadie puede garantizar esto, que el pueblo de Dios sería siempre por su fidelidad debido a que somos seres humanos y que tenemos libre albedrío. En otras palabras, lo que quiero decir es que los conceptos proféticos, escatológicos, eh, tienen una cualidad y es que son aspiracionales. ¿Okay? Es la idealización. Y esto va a tener también que ver mucho con el concepto de el neoplatonismo que va a impactar como una de muchas fuentes helenistas a este pensamiento. Tanto también en parte el platonismo, tenemos a Filón de Alejandría en adelante, sí hay cierto también en el judaísmo. Y luego de el platonismo viene el neoplatonismo y vamos a ver el desarrollo y la intervención de estos conceptos en las visiones escatológicas. Así que eso es muy, muy importante. Esta revelación frecuentemente toma la forma de sueños o visiones que luego son interpretadas por una figura celestial. Ese es el caso de Daniel, y Daniel pues no lo recibe directamente, sino a través de un intermediario. Y los sueños o visiones generalmente utilizan símbolos para contar la historia del pueblo judío. Eso era algo muy común en la literatura y en el pensamiento. Por eso vemos cada una de estas bestias y vemos también esta estatua
Cada una representa un tiempo, un imperio. Es una forma también didáctica y es para expresar la esperanza de un futuro mejor, un futuro inmediato. Así, por ejemplo, Daniel 7 cuenta el símbolo, en símbolos la historia del mundo, del cercano oriente, desde el imperio babilónico, el cual después fue conquistado por los medos persas. Este conquista a este, y luego después Alejandro conquista a los persas que habían conquistado a Babilonia, y los babilonios habían conquistado a Siria también. Ok, vemos cómo sigue pasándose esta situación. Y luego Alejandro Magno muere joven y sus 10 sucesores, de los cuales dos son los más relevantes, que es Ptolomeo en Egipto y los Seleucidas, macedonio de Siria. El último símbolo usado para representar a un rey es el cuerno pequeño de Daniel 7:8, que representa a Antíoco Epífanes, lo que se llamó la abominación desoladora, quien comenzó a perseguir a los judíos en el 167 en un intento de consolidar su imperio, ¿no? Y también, pues también una, por razones económicas, de saquear los templos que estaban bajo el imperio Seleucida, porque pues había un poder que se estaba levantando fuertemente, que era Roma, que viene siendo los próximos, Hitín, ¿no? El resultado fue la revuelta judía, la cual vamos a ver 14 de ellas, y vamos a ver la importancia, la relevancia de esta en este curso, especialmente la de Judas Galileo y la de Teudas, y vamos a ver la de Jesús, eh, eh, y en otro sentido, en otro plano, no plano militar, pero lo que causa, porque pues también murió como uno de estos, murió como todos, crucificado, colgado en un madero. Vamos a ver, por eso tenemos que incluirlo. Y luego vemos la del 68 contra Nerón, que termina en el 70 en la destrucción del segundo templo, y luego Bar Kokhba en el 134-135. Que hace que Jerusalén se le cambie el nombre y que esta esperanza, toda esta esperanza que hemos estado hablando, básicamente se tenga que reinterpretar, igual que se hizo en el cristianismo cuando ninguna de las expectativas escatológicas se cumplió, ¿no? Eso es muy, muy importante. Jesús fue crucificado y vemos como en todo movimiento lo mismo sucedió 150 años antes de Jesús con el maestro de justicia. Al pasar 40 años fueron a el libro de Habacuc, y en el documento de Damasco y también en el Habacuc Pesher, en este comentario de Habacuc, vemos cómo se busca una expansión del tiempo fundamentado en la misericordia de Dios. Lo mismo que el cristianismo ha hecho con el regreso de Jesús por 2000 años. Y lo que es típico también el judaísmo en la espera del Mashiach. So, eh, el autor de Daniel 7 vive en la época de esta revuelta macabea y escribe para inspirar a su pueblo la confianza de que la guerra es el principio del fin, que pronto terminará con la venida del Hijo del Hombre como juez y gobernante del mundo, lo cual no sucede. Y lo mismo lo vamos a ver con Pablo, que afirma que él va a estar vivo cuando esto suceda, y lo mismo lo vamos a ver también con Pedro, ¿no? Donde los grupos del movimiento de Jesús afirman que el hecho de la resurrección de Jesús, que ellos creían que Jesús había resucitado, tenía que ser por obligación, tenía que ser esa señal que daba comienzo al final, era el principio del final. Y eso tenemos que hablar muchas cosas en este curso al cual estamos invitando y el cual estamos ya por comenzar el miércoles. Así que por favor aprovechen, no se pierdan este gran curso. Ahora, estas son las características más importantes de la escatología apocalíptica. Es un sentimiento de
indignación y desesperación acerca de la historia, que generó la creencia de que el mundo se precipitaba hacia un clímax trágico. En este caso, para los esenios y para la Yahad y el maestro de justicia era Roma, y que ellos tenían que comenzar. Y entonces Dios iba a enviar a sus huestes, eh, las huestes celestiales, Sebaot, y estas huestes iban a hacer el trabajo, pero primero había que hacer la parte humana. So, ese clima trágico estaba ya predeterminado, predeterminado. Esa es la creencia escatológica. Y una esperanza en Dios que fomentó la convicción de que Él actuaría en el momento culminante de cambiar las cosas por completo y para siempre, y la convicción de que sería posible reconocer los signos de la llegada de ese momento. Y es aquí en la interpretación de los signos donde todos estos movimientos eh, han dicho, ok, esto es lo que sucedió y lo que habló el maestro de justicia. 150 años después, los escritores de los evangelios buscan probar que Jesús es el Mesías. Ah, porque esto es lo que decían las escrituras. So, esa es la interpretación de ellos. No es necesariamente, y sabemos que nada de eso creo que podemos estar todos de acuerdo, inclusive aún las personas cristianas, porque continúan esperando el cumplimiento de eso, ¿no? Eh, y entonces de ahí va a surgir una serie de teorías, de ideas, lo cual pues hoy mucha gente no presta atención a esas cosas y las cree y las predican, pero no las pueden explicar y tampoco las han estudiado a profundidad. No es decir Cristo viene o no es decir el Mesías viene por segunda vez, es entender cómo esa idea y esa interpretación llega a formarse. Y por qué eso es importante, porque aún dentro de los que esperan a Jesús y a la iglesia basado en la cristología paulina, y la resurrección de los muertos y el rapto, la parousia o el arrebatamiento de la iglesia y como culminación de, bueno, como principio de la culminación del tiempo, en el sentido en que ese es el momento vital donde la iglesia es arrebatada de la tierra y comienza una serie de control total de una trinidad satánica, el falso profeta, la bestia, el anticristo, y que Dios interviene y a Israel, entonces, volvemos a Israel, la iglesia saca a Israel, Pablo saca a Israel del medio para decir que estamos en, que eso es parte también de esto y tenemos que hablar, el dispensacionalismo, que es dividir la historia en periodos bíblicos en los cuales, según ellos, estamos en el tiempo de los gentiles y donde los judíos pues están en una especie de neutro, eh, llenos de ceguera espiritual a fin de que se cumpla el tiempo de los gentiles y el mundo sea salvo y de 7.000 millones, más de 7.000 millones de personas, solamente 2.000 millones de personas cristianas tienen la verdad, los otros 5.000 millones están perdidos. Y encima de eso, dentro de esos 2.000 millones, hay cientos y cientos de denominaciones que unas afirman que otros no van a ser parte de ese arrebatamiento. Por ejemplo, la enorme mayoría de el cristianismo es católico y es ortodoxo griego, pero esa gente van a ir al infierno y la iglesia católica es la gran ramera. Y entonces tenemos un concepto eh, eh, de un Dios que ha traído el cristianismo como medio de salvación del hombre, pero solamente una
un por ciento, solamente un 10% se va a salvar porque tienen la verdad y porque viven en santidad, mientras que los católicos y todos los demás son paganos y es la gran ramera del apocalipsis y todo. Entonces, esto es algo que tenemos, por eso este curso es muy importante. ¿De dónde salen estas ideas? Porque esa idea que acabo de mencionar no es tan distinta a la idea de cuando esto se formó en la interpretación de los esenios, que fueron los primeros que conocemos, en desarrollar y considerar el libro de Daniel, el libro de Habacuc, el libro de Jeremías, el libro de Zacarías, el Apocalipsis de Isaías, eh, eh, dentro de crear todo este sistema del fin del mundo, cuando en sí eran percepción de cómo ellos veían los eventos del momento y los vieron como cumplimientos de profecía. Y eso es altamente problemático, ¿no? El hecho de que podamos decir que una profecía se cumplió, eso es súper, pero que súper raro. Vamos a tener que hablar bastante en el curso sobre eso. Ahora, parte de ese concepto apocalíptico en los materiales escatológicos existen varios tipos de expectativas. Y acabamos de señalar que hay un futuro redentor y hay un juez y está el Hijo del Hombre o uno como el Hijo del Hombre, y otros judíos esperaban en que viniera un descendiente de David, poderoso, por eso les parecía completamente una ignorancia y algo ridículo que un carpintero o un albañil Galileo eh, que muere colgado en un madero sea este rey poderoso de David y derrocaran a los enemigos y restableciera el reino de David. Entonces, Jesús no tuvo ni reino, ni tuvo el pueblo judío que lo siguiera como lo aceptara como rey. Eh, muere eh, en la peor de las muertes y en la más humillante, desnudo, colgado en un madero. Era casi imposible para los judíos el creer en un Mesías así, porque esa no era la expectativa de la mayoría, aunque había otros grupos más pequeños que vamos a discutir en el curso 18 a 22 eh, razonamientos y grupos distintos que tenían distintas expectativas mesiánicas. Pero sí la mayoría de ellos, no me equivoco en decir lo que acabé de decir, no visualizaban a un Mesías de esa forma. Aún los que hablaban de un Mesías sufriente, pero no hablaban de un Mesías tampoco que iba a venir en dos partes. Y todo esto es parte de esa disonancia cognitiva apocalíptica, donde hay que buscarle no nos equivocamos de la fecha, nos equivocamos del evento, o la misericordia de Dios es grande y ha extendido el tiempo, o para Dios 1000 años es como un día, y todo ese tipo mientras que cuando miramos la historia vemos que la historia sigue igual o peor, ¿no? Después de eso tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda, antes de eso las Cruzadas, y el mundo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Eh, 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 Al contrario, ese concepto, y eso lo digo ahora históricamente, ese concepto de Jesús, por un lado, voy a tocar un tema, y es cómo sería el mundo sin Jesús. Y creo que es una temática interesante porque por un lado, probablemente vamos a encontrar muchos elementos positivos, pero a nivel histórico vamos a conseguir también que todas estas expectativas en Jesús como un Mesías eh, eh, versus tenemos que considerar cuál es la responsabilidad de los seres humanos ante, ante cómo vivir, cómo escogemos vivir. Porque yo diría que una de las tragedias más grandes del ser humano es esperar que Dios haga por ellos y por nosotros lo que nos toca a nosotros hacer. ¿De dónde salen todas estas ideas?
Otros judíos esperaban que viniera un descendiente de David, que derrocara a los enemigos, lo cual no pasó, y restableciera el reino davídico, lo cual no sucedió, eh, que trajera las tribus, lo cual no sucedió. El Estado de Israel, los judíos regresaron a la tierra sin el Mesías cristiano y sin el Mesías judío. Entonces vemos como una cosa como que no va viendo con la otra, ¿no? Y ahora pues el mundo cristiano y el mundo judío esperan Gog y Magog. Eh, eh, unos esperan al Mesías Ben Joseph, otros esperan el regreso del Cristo como Mesías en una segunda etapa. Son los rollos del mar muerto, hay evidencia de una triple expectativa. Y eso es uno de los puntos más importantes que vamos a tocar en este curso, en esa primera clase, sobre la literatura, los Mashiach antes del Cristo, según los rollos del mar muerto, porque ahí está el maestro de justicia, un profeta como Moisés, un Mesías real del linaje de David, que se sienta a la derecha del maestro de justicia, y uno sacerdotal a la izquierda, que es del orden de Aarón, y el maestro lleno del Espíritu. Pues el maestro murió, pasaron 40 años y sus estudiantes buscaron continuar revisitando ese mensaje, llevando ese mensaje de otra forma. Lo mismo que ha hecho el cristianismo y lo mismo que ha hecho el Islam. Eh, el siguiente pasaje nos va a dar una idea de esto, y esto está en la regla de la comunidad de los rollos del mar muerto, de los esenios, dice, y no se apartará de ninguna máxima de la ley. Otras palabras, va a cumplir la ley eh, al pie de la letra para caminar en toda la terquedad de su corazón. Se está refiriendo al pueblo de Israel, que este líder los va a llevar y ya no se van a apartar. No va a haber una observancia. Y esto es muy interesante porque al menos en ese tiempo el judaísmo no tenía tantos mandamientos y no tenía tanta, tantas prohibiciones. Hoy tenemos Takanot, Mishpatim, Ediot, tenemos Hukim, tenemos una enorme cantidad de, la halajá es inmensa comparado a como era en ese momento. Y aun cuando era en ese momento, vemos que el pueblo siempre en relación a las observancias tuvo distintas visiones, cuanto más ahora. Y se regirán por las primeras ordenanzas en el que los miembros de la comunidad comenzaron su instrucción. Eso ahí se está refiriendo ahora al maestro de justicia hasta la venida del profeta y los ungidos de Aarón e Israel. Esto está hablando de las expectativas de estas figuras mesiánicas que iban a dirigir al pueblo. Y ninguna se cumplieron, y encima de eso el templo fue destruido. Y seguimos con el templo destruido por 2000 años y con muy pocas esperanzas y con muy poca creencia de que eso vuelva o vaya a volver a surgir. Lo que se ha hecho el judaísmo, lo que ha hecho es lo mismo que ha hecho el cristianismo: reinterpretar, revisitar, reacomodar, afilar el lápiz profético, buscar otros posibles cuadros. Y todo eso lo tenemos que hablar en este curso. Este es el libro de texto del primer curso, pero tenemos también ya casi listo el del segundo curso. Y realmente, y este es el certificado que cada estudiante recibe al final de las 4 semanas de estudio de esta clase que comienza este próximo miércoles, y todavía pueden matricularse. Ahora, vamos a tocar una gran cantidad de temáticas sobre el origen de los movimientos de Jesús, de los ebionitas, el maestro de justicia en mucho detalle, la escatología, el mesianismo sacerdotal, qué pasó con los ebionitas, el orden cronológico de algunos de los cuadros, según algunos expertos,
como Carrier, como Barbie Ehrman, como John Collins, eh, como Ladwin, como David Gibbs, entre otros como Michael Wise. So, vamos a buscar reconstruir eh, 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 Paula Fredrickson también, como pues reconstruir lo más que podamos, sin especular mucho, eh, tener un cuadro claro, conciso, cronológico de, de todas estas posibilidades. Les esperamos en este gran curso, así que se pueden comunicar con nosotros y vamos a ampliar profundamente todo esto y los textos que dan a luz luego después en el Nuevo Testamento, como le dicen en el mundo cristiano, y lo cual el judaísmo no habla mucho. El judaísmo es muy pasivo en todas estas cosas de la escatología, de lo que se espera para Israel en el final. Lo cual cuando se habla no como algo aparte de la mesianología, sino que se habla del Mashiach ben Yosef y del Mashiach ben David, mayormente, y sí, del Mashiach sacerdotal casi nunca he escuchado hablar, pero sin embargo, por otro lado, se habla de la reconstrucción del tercer templo. So, todo eso lo vamos a ir tocando en estas próximas clases. Así que un abrazo para cada uno de ustedes y hasta la próxima.